Yo siempre he sido muy ambicioso. Yo tenía 12 años y ya vendía dulces en el colegio, chocolatinas, sándwich. La plata siempre la he querido buscar de una u otra manera. Vengo igual de una familia muy humilde, muy trabajadora, pero el dinero siempre me ha llamado la atención demasiado, más que al promedio de las personas, más que al resto de mis hermanos o de mi familia. Yo tenía un buen salario, yo estaba trabajando en un cargo incluso directivo y decía, esto no es lo que yo quiero para toda la vida. O sea, yo no voy a llegar a los 50 o 60 años respondiendo a los jefes, manejando el horario, esperando hasta los 60 y tantos años para poder pensionarme. Y no, yo quiero otro estilo de vida y el trabajo no siempre va a ser duro, de muchas horas y demás. Hay maneras más inteligentes de llegar. Se va cerrando un contrato y a medida que se cierra una cierta cantidad de contratos, se construye una vela. Ok. Entonces, cuando hay varias velas, por ejemplo, en el mismo punto, ¿qué quiere decir? Que esa es una zona donde hubo mucho intercambio de contratos. Hay interés. Y eso a mí me sirve mucho en la lectura del precio. Sí, hay bastantes estrategias que son muy chéveres. Ese tema cambia, o sea, lo cambia todo. Y tú ves el gráfico y sí, es la misma vela, la velita roja, la vela verde, las mechas, todo lo demás. Pero tiene varias particularidades. Una, tú no ves un montón de mechas, porque como se están cerrando los contratos, se van cerrando poco a poco. En cambio, tú ves una vela de un minuto y en un minuto pudo haber hecho un movimiento así, vertical, completamente vertical, y tú no sabes qué sucedió adentro, dentro de ese minuto. En la vela de volumen pudo haber hecho un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y queda claramente marcado cómo se movió. Se nota mucho, mucho, por ejemplo, en la apertura o en las noticias. Puedo sí ser bastante scalper entonces, porque Entonces yo nada, soy ya uno operar más de un minuto. sí, claro, o sea, en menos de un minuto yo puedo ver muchas velas, ¿sí? Ok. Pero también sucede que, por ejemplo, si me conecté en la sesión asiática, una vela se demoró 10 minutos en construirse. ¿Por qué? Porque no se cerraron los contratos a una velocidad importante. En los futuros. Exacto. Ok. Entonces tú, por ejemplo, ves una gráfica de tiempo y ves un montón de velas para ver la sesión de Asia, un montón de velas de la sesión de Londres, un montón de velas. En cambio, en el caso mío, mi gráfico tiene muy pocas velas en las sesiones de Asia y Londres porque no hubo intercambio de contratos y vas a ver muchas velas en la sesión de Nueva York. Entonces, cuando hay más volumen, todo se hace más representativo, veo más velas y eso me aclara más los panoramas. Por ejemplo, esta mañana el Nasdaq tomó un mínimo y se disparó al alza. Y la gente dijo, ah, puta, no me pude montar. No supe cómo entrar, no uso un retesteo, no bajó a tomar una liquidez fresquita pequeñita. O sea, se me fue la entrada. Pertenezco a varios grupos, por ejemplo en Telegram, y muchos son Smart Money o Sí, de ICT. hecho, yo te iba a decir eso, que de hecho muchas veces me pasa a mí, como que porque yo entro en el retesteo de la Exacto. zona. Entonces todos esta mañana dijeron, no, parce, no pude entrar, no pude entrar. Y yo hice 3 entradas. ¿Por qué? Porque mi gráfico de volumen es supremamente claro. Vino, generó liquidez fresca, la tomó, vino y retesteó, vino y retesteó. Entonces lo que tú ves allá como una vela Una vela en un bajista minuto. y otra vela alcista, eso en ese minuto, que fue como a las 9:42, una cosa así, que dio la reversión con la toma de liquidez, yo vi esto, yo vi esto. Pero entonces uno sería como operar básicamente los segundos dentro de la vela. No. O Si sea, es tú diferente a analizas, CFDs por decirlo por así. ejemplo, yo opero en NinjaTrader. Ok. Y en NinjaTrader yo puedo configurar un gráfico de 3 segundos, de 7 segundos, es muy versátil, ¿sí? Y también puedo configurar mi gráfico de volumen. ¿Qué tiene de rico el gráfico de volumen? Que por ejemplo la teoría de Wyckoff dice, ah no, aquí te van a hacer una parada. Yo cómo sé que hay una parada. Resulta que mi gráfico de volumen viene y llega y se queda acá. Y me hizo 2, 3, 4 velas y cada vela de esas, por ejemplo, representa 500 contratos. Si hizo 5 velas ahí, mierda, acá cerraron 2.500 contratos, reaccionó el precio. Vino y tomó la liquidez en este punto y luego volvió a subir. O sea, aquí es una zona demasiado relevante del precio. Ahí alguien está metiéndole Un pescado grande ahí. energía al punto, a ese punto. Entonces, eso no lo ves en velas Sí. temporales. Acá sí.
Acá yo veo la fuerza de ciertos puntos cuando de pronto veo la acumulación de varias velas en una misma zona. Entonces eso a mí me da una lectura muy bacana. ¿No te pareció muy difícil pasar de ser como day trader a scalper, pues de esa forma? Porque es que eso es siempre entrar como más en el candeleón, o como que, por ejemplo, ¿tú entras con stop loss o entras sin stop loss? No, yo sí entro con stop loss, claro. ¿Y cómo haces para, digamos, ejecutar la orden y mismo poner el stop loss, o eso ya tienes, digamos, el OTA No, es calculado? automático. Es ¿Automático? automático, claro. O sea, yo pongo la orden, yo digo, siempre entro a mercado. Ok. Yo admiro mucho a quienes ponen órdenes limitadas. No, ¿No te gusta? no me gusta y no me siento, nunca me he sentido cómodo y no sé bien, no tengo la habilidad para hacerlo. Pero entro a mercado. Y entro a mercado cuando, por ejemplo, una zona de reacción me generó un rompimiento, vino, está retesteando y otra vez hay reacción. ¿Y cómo veo la reacción? Porque se están creando velas ahí. Entonces quiere decir volumen, rompimiento, un desplazamiento, viene nuevamente el volumen, está reaccionando. Cuando veo que hay un pequeño desplazamiento nuevamente, ahí entro a mercado. Y el stop va a quedar, normalmente manejo un stop estándar. ¿Sí? De hecho, yo diseñé un indicador que me diga qué tan volátil está el mercado para mirar cuál es el stop adecuado. Entonces yo voy mirando cómo está la volatilidad y acá tengo diferentes ATMs, se llaman en NinjaTrader. Son configuraciones prediseñadas de stop y target. Okay. Entonces yo, listo, la volatilidad está así, entonces más o menos por ahora dejamos el ATM en tanto. Voy a arriesgar tanto por contrato. O sea, como decir, por ejemplo, la volatilidad está muy poquita, pongamos un 1 a 1, un 1 a 2, pues que es más probable que sea, que no sé. No va tanto por el ratio riesgo-beneficio, sino por el tamaño del stop. Okay. ¿Me hago entender? Sí, o sea, el ATM lo que me dice es cuánto vas a meter de stop. Okay. Cuántos puntos del Nasdaq, por ejemplo. Normalmente, mi volatilidad, o sea, mi stop está entre 12 a 18 puntos. Ese es mi stop normal. Y viendo que empezaste, porque ahorita me estabas contando que empezaste con Smart Money y eso, que de hecho la historia que pues, me estabas contando un poco, te demoraste bastante y probaste todas esas estrategias. Normalmente por ejemplo Smart Money, que es más day trade, uno suele limitar muchas órdenes porque listo, que está el decisional, que está el extremo, sí, que ponemos órdenes limitadas en tal porque que muchas toca veces... tener más paciencia. Exacto, que no muchas veces es como que es en la sesión porque a veces hasta, o sea, es como operar el rango. Entonces, y muchas veces, por ejemplo, a la entrada en el decisional, no sé, a las 2, 3 de la mañana y no es para estar todo el día pegado en el gráfico. En ese entonces me supongo que operas más con límites. Sí. ¿No te parece que antes es más difícil operar por mercado? Porque, por ejemplo, yo cambié. Yo también empecé por límites y ahorita ejecuto por mercado. Pero me estaba pasando mucho algo, no sé si te pasó en el momento, que como que a veces da hasta miedo entrar por mercado porque es como que entro ya, a veces, y muchas veces me da la entrada hasta por eso. No sé si te pasó lo mismo. Pues a ver, resulta que para mí el trading es un tema también de personalidad. Y definitivamente cuando intenté el day trading con ICT, con Smart Money, vi que la ansiedad me ganaba. Entonces, por ejemplo, esperar una entrada una hora me afectaba. Si yo entraba e inmediatamente me generaba un stop, me afectaba. Y entonces ya ahí las emociones empezaban a fallar. Si yo tenía un recorrido y supongamos que yo estaba apuntando a un 1 a 8, supongamos, y mi trade iba en un 1 a 5 y se devolvía, me afectaba. Si ese trade lo cerraba en ceros después de haber tenido ya un recorrido a favor de un 1 a 5, me afectaba. Entonces digamos que el tema del tiempo en la ejecución me afectaba Sí, mucho. como esperar tanto para luego de pronto perder, por decirlo Exacto, así. entonces son temas de personalidad. Y desde otro punto de vista, yo hice un análisis estadístico que fue el siguiente. Hay un trader al que admiro mucho, se llama Alfredo Chaumer. Alfredo Chaumer en Instagram aparece como Trader Sociologist. Es un tipo al que admiro mucho, tiene muchísima transparencia. Lleva años operando en vivo y transmite su operativa gratuita y la tiene registrada todos los días y muestra sus pérdidas, muestra todo. Y el tipo hace una entrada al día y va por un ratio de riesgo-beneficio 1 a 1. Y su estrategia no me gusta. Él opera unos rompimientos y continuaciones. Sí. Su stop, pues
también se da simplemente al último máximo o mínimo puesto. Sí. Y ya, y vale 1-1. Me parece una estrategia que no va tiene conmigo. gran contexto. No tiene un contexto muy grande, opera en un minuto y no mira ninguna otra gráfica, ni contexto anterior, No ni miras premercado, las temporalidades. no mira nada, él es absolutamente reactivo. Y yo veía sus gráficos de performance y tú veías y podía ver días perdedores, claro, si es una sola entrada al día, obviamente van a haber días perdedores, semanas perdedoras, también las tenía, meses perdedores, también los tenía, semestres perdedores, ahí no hay semestres perdedores, años perdedores, no tiene años perdedores, ni trimestres perdedores. Entonces yo dije, bueno, si este señor con un ratio riesgo-beneficio a 1-1, con una estrategia muy básica, simplemente cuando se le agranda la muestra, ya empieza a ser rentable, ¿sí? Pues yo, ¿por qué no agrando la muestra? Entonces, yo antes en Smart Money tenía objetivos de 1-7, 1-8, 1-12, según el recorrido, Sí, según los uno en rangos. Smart Money siempre busca rasgo, pues ratios, beneficios bastante grandes. Lo mínimo 1-5, 1-4, Sí. o sea, es lo mínimo. Y es muy rico cuando se te da. Y claro, cuando a ti se te da un 1-12, te sientes el rey del mundo. Pero hay muchas ocasiones en que llevas 1-4 y se te devolvió y no sacaste nada. Llevas 1-6, estabas esperando el 1-10, sacaste un parcialito y ya, y invertiste 2 horas de tu tiempo y tuviste Sí, es que da mucha ansiedad porque uno es como pensando que se la va a regresar a uno. Exacto. Y yo no digo, eso le quita el sueño a uno. Exacto. Yo no digo que sea malo, para nada. Y hay personalidades que se ajustan a eso. La mía no. De hecho, con unos amigos que somos traders, a mí me dicen carro loco. ¿Sí? Porque yo necesito estar activo. O sea, yo tengo el dedito caliente para darle clic al ratón. Entonces necesito actividad. ¿Sí? Tengo que ir quemando la adrenalina poco a poco. La adrenalina nunca va a dejar de estar en ti, ni las emociones. Ese tema del control de las emociones, no, más bien canalícelas y úselas de la manera más adecuada, pero emociones siempre va a haber. Entonces mi manera de encontrar un balance entre mi personalidad, mi estadística, que era agrandar una muestra de trades. Yo, por ejemplo, hoy en día, ¿cuántos trades hago al día? Aproximadamente 6. Ese es mi promedio. En este momento ya mi estadística es muy clara. Yo pierdo 1 de cada 3 trades. Mi efectividad es alrededor del 66%. Y mi ratio riesgo-beneficio está por el orden del 1.3. Siempre apunto a un 1.5. A veces dejo un parcialito para tomar antes, a veces me cubro en break-even y demás, pero ese es mi promedio, 1.3. Y con eso soy consistente. Y mi muestra es muy grande, porque entonces si tomo 6 trades al día, por 5 son 30 trades a la semana. Entonces, la muestra de Alfredo de un mes, yo la hago, de mes y medio más o menos, yo la reduzco una semana. O sea, yo hago 5 o 6 veces más trades que él. Sí, entonces, literal. En mi caso se está volviendo ya difícil tener una semana negativa. ¿Sí? Y yo tengo stops todos los días. Todos los días tengo stops. Pero la muestra, como es tan grande, a la semana voy a tomar 30 trades, de los cuales 10 son perdedores y 20 ganadores, pues ya se va volviendo positivo, sí, todo claro, más sencillo. Y reduzco el riesgo, o sea, mi riesgo por operación es muy bajito, mucho más bajito que cuando hacías más money. Pero tengo muchos disparos al día. Eso sí, me retiro si tuve un máximo de 4 stops al día, ¿no? Ahí sí, ese día estoy cagado. Sí, ese no era el día. O sea, ese no era el día. Pero es muy raro tener 4 stops seguidos. Sí. Más te pregunto, con un riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio tan bajo. Normalmente, ¿cuánto riesgas por cada entrada? ¿Cuánto a riesgo? A ver, yo trabajo con cuentas de fondeo. Las cuentas de fondeo que yo manejo normalmente son de 50K. Esas tienen 2.000 de drawdown en futuro, ¿no? Tienen cifras y porcentajes diferentes a los de CFDs. Okay. Y de esos $2.000 normalmente, para pasar una prueba, yo soy muy agresivo. O sea, yo arriesgo unos $250 a $300. Es decir, tengo más o menos 7 disparos de mi drawdown. El 1% sería $500. O sea que estarías arriesgando el 0,5 por entrada más o menos.
aproximadamente. Okay. Pero entonces estamos hablando de un drawdown muy bajito, del solo 4%. O sea, las cifras, por eso al analizarlas hay que tener cuidado al comparar con CFDs. En CFDs parecen más atractivas, ¿sí? Pero ¿por qué no me gusta CFDs? Porque no me permiten ser tan scalper. Allá hay muchas restricciones en los tiempos de ejecución de las entradas. Pues yo tengo entradas que pueden durar 15 segundos nada más. Y eso no me lo van a permitir en CFDs. De hecho, ya tuve problemas para cobrar en CFDs por eso. Ya viví que me rechazaran pagos. Entonces tuve que volverme full futuros por eso y por el spread. ¿Qué tal es la diferencia? O sea, como cuando migraste al nuevo, pues porque una cosa es CFDs, otra cosa es futuros, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo entiendo de CFDs, pero futuros, digamos que todavía no he estudiado mucho ese tema, he escuchado y conozco ciertas diferencias. Pero ¿cómo es el proceso para pasarse a futuros? ¿Es complicado? ¿No es tan complicado? No es complicado. No es complicado porque tu gráfico es el mismo. Sí. Tu gráfico es el mismo. O sea, la forma de tu gráfico. Los valores exactos no son iguales. O sea, el valor del futuro en el oro puede estar hoy a 3.425 y en ese mismo instante en CFDs marca 3.450. ¿Sí? Pero tú miras el gráfico y la formación de las velas en la misma temporalidad, lo vas a ver igual. Puede haber una mínima diferencia, ¿cierto? Pero el análisis, tu análisis y todo va a ser exactamente igual. Ya. ¿Dónde está la diferencia? En la definición de la gestión del riesgo y el cálculo de lo que estás arriesgando. Tú en CFDs arriesgas lotes o porciones de lotes, 0.1, 0.2, un lote 0.05. Allí en el otro lado vas a arriesgar contratos. Y los contratos, si ya no se pueden porcionar, por así decirlo. Yo no puedo porcionar medio mini, no. O sea, o operas minis o operas micro contratos. Hay dos modalidades. Eso he escuchado. El micro es 10 veces menor al mini, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia. Pero es simplemente entender cómo manejas esa proporción. Por lo demás, para ti operar va a ser exactamente igual. De hecho, en ese proceso estamos en este momento con unos amigos de Argentina. Hace una semana una empresa de futuros sacó una promo loca. Dijo, suscríbete a mi página y vamos a dar 20.000 cuentas. ¿Fondeadas? No, de prueba. Okay. Y si eres de los beneficiarios de esos 20.000, te va a llegar un correo electrónico y tendrás que hacer un pago de $1 por la prueba. $1 por una prueba que normalmente cuesta $77. Y entonces varios de ellos se lo ganaron. De hecho, yo me gané uno de estos, solo por estar suscrito. Me llegó el correo, listo, estas son las credenciales de tu cuenta, si quieres cogerla, paga tu $1. Y ya. Es que he escuchado muchos de futuros, que hay muchos, o sea, en cuanto a empresas de fondeo y eso en futuros es como más, son como más, ¿cómo se diría eso? Más asequibles, eso pues no, como que no es tan complicado. Son más serias. Okay. Y tienen las reglas así de grandes en su página, poquitas y claras. En CFDs hay mucha letra menuda. Sí. Mucha. Entonces están estas reglas, pero hay otras reglitas y otras reglitas. Y yo, por ejemplo, tuve dificultad. Hice solamente una vez un cobro en CFDs. En futuro se cobraba muchas veces y nunca he tenido un problema. Es que no te podemos pagar porque es que arriesgas mucho. En CFDs te dicen eso. Estás arriesgando mucho, tu lotaje es mucho, la duración de tus trades está muy cortica, un día no pusiste el stop, un día, qué sé yo. O sea, por cualquier cosa te van a negar pagos en CFDs. No digo todas las empresas, obvio, habrá sus excepciones, pero sí tengo malas experiencias con ellos. Y con algunas de las que se supone que están en un top 5, un top 8 de las mejores empresas de CFDs. No voy a decir nombres porque no quiero hacer quedar mal a nadie. Pero en futuros nunca he tenido un problema. Y he trabajado con 4 empresas normalmente y todas pagan tranquilo. Cumplidas. Y los pagos son maravillosos, te pagan semanal. Hay unas de ellas que cobras hoy, te reducen de tu cuenta hoy mismo y mañana ya estás operando de nuevo. En CFDs hay ciclos de facturación de 15 días, de un mes. Sí. Pues no, o sea, no. Obvio, hay cosas que están a favor en una y a favor en otra. El drawdown en CFDs normalmente es estático. En futuros no. Eso no es bueno. Sí, eso normalmente no es bueno. en CFDs el drawdown es del 10%.
Para perder la cuenta total. Para perder la cuenta. El 8 mínimo. En futuros, como te dije ahorita, normalmente el 4. Duro. Sí. ¿Cierto? Pero tiene cosas a favor también. La prueba es de una sola fase. A diferencia de, pues sí, en CFS sí existe la de una, pero la de una normalmente tiene una mierda de condiciones. La mejor es la de 2. Ya también sé, o sea, en este camino también he aprendido mucho de empresas de fondeo. Hice muchos intentos con CFS cuando estaba en el mundo de Smart Money. Me negaron pagos. Bueno. Cambiando un poquito del tema, Diego, quiero hablar un poquito más de cuando empezaste en todo ese mundo del trading. ¿Por qué empezaste? ¿Qué fue, digamos, como tu primer paso en ese mundo del trading? ¿El por qué? Cuando empezaste fue como dices, bueno, eso me gusta, no me gusta. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no sigo otras cosas, otros caminos? No sé, a seguir más bien con el trading. ¿Qué fue lo que te atrajo a ese mundo de finanzas y eso? Y al trading. Yo siempre he sido muy ambicioso. Yo tenía 12 años y ya vendía dulces en el colegio, chocolatinas, sándwich. La plata siempre la he querido buscar de una u otra manera. Vengo igual de una familia muy humilde, muy trabajadora, pero, pero el dinero siempre me ha llamado la atención demasiado, más que al promedio de las personas, más que al resto de mis hermanos o de mi familia. Y yo tenía un buen salario, yo, yo estaba trabajando en un cargo incluso directivo y decía, esto no es lo que yo quiero para toda la vida. O sea, yo no voy a llegar a los 50 o 60 años respondiendo a los jefes, manejando el horario, esperando hasta los 60 y tantos años para poder pensionarme. Y no, yo quiero otro estilo de vida y el trabajo no siempre va a ser duro, de muchas horas y demás. Hay maneras más inteligentes de llegar. Conocí el trading y empecé a buscar, bueno, escuché sobre el tema del trading. Lo primero que escuché fue binarias, gracias a Dios nunca pasé por ahí, pero fue lo primero que escuché y empecé a buscar y empecé a leer que binarias nada que ver y empecé a buscar mentor. Entonces, ¿quién será un buen mentor? ¿Quién será un buen mentor? Y algún conocido me hizo llegar a alguien que no era un buen mentor. Aprendí cositas sobre Forex, aprendí una estrategia que no tenía nada que ver. A las 9 de la noche mete un corto si la última vela de una hora fue bajista o mete un largo si la última vela de una hora fue alcista. Punto. Esa era ¿Qué tal la estrategia? Esa era toda la estrategia, era sin stop y tenías que dejar correr, no me acuerdo cuántos pips. Y lo más curioso es que tuve ganancias durante 2 semanas seguidas todos los días. O sea, te estaba yendo bien con la estrategia. Pues hombre, sin stop, no demasiados puntos de recorrido, el precio podía ir en tu contra mucho. De pronto, por allá en la mañana del otro día, pum, llegaba a tu punto. Maravilloso. Sin stop, ¿no? Solo con el target. Y recuerdo que un día Italia, era si no estoy mal Italia, hubo una amenaza de que iba a salir de la Unión Europea, algo así, y estaba operando el euro dólar. Y entonces eso fue en el 2008. Y el 2008. precio, sí, y el precio ese día sí cogió para el otro lado, sentido opuesto al target. Y se fue, y se fue, y se fue. Y la cuentica también se fue. También se fue. Eso pasó. ¿Cuánta plata quemaste en ese momento? En ese momento había abierto la cuenta por $400. ¿Cuánto? $400. Era una En cuenta el 2008. propia en el 2008 de unos $400. Bastante plata para ese entonces. Pues era dinero importante. ¿Qué sentiste en ese momento cuando perdiste ese capital? Fue muy duro y fue una frustración grande y fue pedirle explicaciones al mentor. Vení, esto no tiene lógica. ¿Cómo así que yo dejo correr las pérdidas pero limito la ganancia? O sea, ahí sí el cerebro empezó a pensar, después de la euforia de 2 semanas seguidas ganando todos los días, llegando a mi target, ahí ya hubo algo que dijo, no, aquí algo no anda bien. O sea, porque la ganancia está limitada, pero la pérdida no tiene límites y puede ser infinita si el precio así lo decide.
es que tú no sabes de esto, es que tú eres muy tonto, es que no sé qué, me trató mal. Y fue una frustración muy grande y yo el trading lo dejé por unos meses en ese momento y dije, no, esto definitivamente es muy complicado. Pero la espinita siguió, el amor por el tema siguió y lo que más me llamó la atención del trading fue, esto es tan escalable como uno lo sueñe, como uno se lo proponga, como uno se lo imagine. O sea, si hoy tengo $1000 para invertir, invierto, si opero bien, gano. Pero si tengo 10.000, es hacer exactamente lo mismo, pero exponencial. ¿Sabes? Pero exponencial. O sea, es el negocio más escalable del mundo. No hay un negocio que te permita hacer. O sea, tú puedes vender empanadas y vender muchas en un punto de venta. Pero si dijiste, hoy me gané $10 millones, entonces voy a montar 1000 puestos de empanadas en todo el país, no es tan escalable. No es tan fácil. No es tan fácil escalarlo de esa manera. En el trading sí. Coges ese dinero, lo metiste allá, sigues operando igual y ganando igual y siendo igual de consistente y tu negocio sí crece en esa escala. Entonces, ese es el negocio más escalable del mundo, por eso me atrae tanto. Y de hecho, ahorita lo estoy implementando ese escalamiento. Entonces, una cuenta de fondeo, cobro, listo, estamos bien, estamos en un buen nivel. Segunda cuenta de fondeo, cobro. Tercera cuenta de fondeo, en ese momento tengo un pool de 6 cuentas de fondeo. De 50K, copio todas las operaciones, bajo el riesgo y consiento a mis cuentas y las cuido muy bien, arriesgando lo menos posible, pero tengo 6. Buena estrategia eso, porque si uno pierde ya en una, pues sigue en otra, pero pues va... Pues ya he escuchado que eso es bueno hacer. Por ejemplo, me te compras una sola prueba, no sé, de 10.000 por ejemplo, yéndole a las cuentas chiquitas, pues por ejemplo en CBS es mejor comprar por ejemplo 2 de 5. Que perdí en un día un 1% en uno, bueno, pero la otra entonces... Pues ya eso ya está un poquito, digamos que la psicología en cierta forma, es como bueno, claro, ya perdí un disparo acá, pues pero tengo otro intento en otra cuenta. Entonces como que va equilibrando esas pérdidas, por decirlo así. He escuchado que eso es una buena estrategia. Sí, de hecho, en mi estrategia yo prefiero manejar por cada cuenta la operativa individual cuando me estoy buscando fondear, cuando estoy fondeándome en la prueba. Pero ya cuando tengo mis cuentas fondeadas, ahí sí las llevo a un pool pequeñito en donde arriesgo muy poquito por operación y ahí sí hago copy. ¿Sí? Entonces ahí sí el riesgo es mínimo. Yo arriesgo 1 o 2 microcontratos, arriesgando entre $30 y $60 por cuenta, por operación. Sí, o sea, poquito. Riesgo bajito. Sí, poquito. Y mi meta es buscar hacer $100, $120 al día, $150 al día. Pero si yo multiplico $100, $150 al día por 6 cuentas, por 5 días a la semana, por 4 semanas, ¿cuánto es a final del mes? Son $7.000, $8.000, $10.000. Más que bien. Ahorita en agosto voy por ahora $11.000, por ejemplo. Entonces, ese poquito a poquito es supremamente ingresos de hormigas que vuelven elefantes, como dicen por ahí. Las hormiguitas. Son las hormiguitas. Estamos hablando del 2008. ¿Qué tiempo te tomó a ti, digamos, volverte rentable? ¿Y cómo fue ese proceso? Mucho. 2008 a 2025, es decir, hace 7 años. Y llevo con la rentabilidad apenas año y medio. Es decir, que se me fueron 5 años y medio. Empezar a generar resultados relativamente rentables, ingresos ya constantes, de que mes a mes, este mes, aunque sea poquito, retiré, ¿sí? Aunque sean $300, retiré algo. Y ya... Sí, es que no retirar algo, no retirar nada, porque ya después de tanto tiempo se genera también ese tema psicológico como, listo, estoy aquí ¿para qué? Para perder el tiempo, porque o sea, realmente ya después de tanto tiempo uno operando, pero nunca retirando, es como, pues llega un punto que ya como que ya uno no lo toma tan en serio o empieza a frustrar porque no está viendo ganancias sobre eso. Es como uno montar un negocio y trabajarlo, pero nunca hay retornabilidad. Es como que, bueno, entonces ¿para qué hago todo eso? No estoy viendo, digamos, algo que me aporte. Pero me parece muy teso porque ese proceso es difícil. Yo te quiero preguntar, ¿tú qué sentiste después de tanto tiempo intentando y no rendirte? ¿Qué sentiste cuando ya dijiste como, listo, ya conseguí la llave de la libertad, por decirlo así, o sea, ya estoy viviendo esto, ya puedo vivir de eso? Una alegría infinita con llanto y todo. ¿Y cómo te diste cuenta? O sea, estabas, digamos, en tu habitación haciendo backtesting, no estabas, digamos, operando y empezaste a darte cuenta que eres bueno para eso. Porque yo siento que esa emoción, muchos traders o muy pocos traders
han llegado como a sentir como que, hey, todo ese sacrificio sí valió la pena. Y es algo muy bonito, es una emoción muy bonita porque es como que, digamos, si uno tiene metas, no sé, ayudar a la familia, seguir uno adelante, uno ayuda a uno mismo, esa emoción de que la estás haciendo bien, de que lo que acabo de decir, que todos esos esfuerzos valen en pena, siento que es una emoción muy bonita y muy poco las han sentido, entonces por eso me gustaría preguntarte para que otras personas también escuchen y digan como, hey, ya también estoy sintiendo eso en este punto. Pues de hecho hubo varios puntos de emoción grande. La primera emoción grande que uno siente es cuando pasas tu primera cuenta de fondeo. Y eso fue hace mucho. Pero de pronto la quemas en una semana. Y vuelve una frustración muy, muy grande. Luego de pronto empiezas a ver que pasas 2, 3 cuentas, pero las quemas. Entonces ahí nuevamente, mierda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y de pronto, ¡pum!, llegó tu primer retiro. Y ahí sí retiraste, no sé, 300, 500 dólares. La emoción es infinita. O sea, hay muchos consejos y uno de ellos que yo seguí fue: invítale algo a tu familia, a los tuyos y algo para ti. Cómprate algo. ¿Sí? Cómprate algo. Entonces lo primero que hice fue comprarme unos tenis, invitar a mi esposa y a mis hijos a comer. Y eso se siente muy bonito, muy bonito. Pagar, no sé, algún gasto relevante como el mercado de tu casa con la tarjeta con la que recibiste ese pago es muy bonito. De hecho, en mi caso, hay una tarjeta que yo uso solamente para los retiros, porque es una tarjeta de Wise, Banco Internacional. Entonces yo siempre pido transferencia allá. Entonces cada vez que yo pago con esa tarjeta, siento el orgullo de esto, es fruto de esto. Pues pague lo que pague, el mercado de la casa, lo que sea. O cuando retiro en el cajero con esa tarjeta, me siento muy, muy orgulloso. Y es muy bacano. O sea, es muy, muy bacano. De verdad que la sensación es maravillosa y por eso también le digo a las personas: no se rindan. No se rindan. Eso sí, en el proceso cometan la menor cantidad de cagadas posible y traten de gastar la menor cantidad de dinero posible. No comprando cuentas gigantes, que a veces uno se va por ahí. No, entonces perdí una cuenta de 10.000 de CFDs. No, entonces voy por la de 25 o por la de 50. Pues, weón, si perdiste la pequeña, ¿qué va a pasar con la grande? Y eso le afecta a los números también. Eso lo hice yo. O sea, trata de hacer barato tu proceso. ¿Sí? Y barato tu proceso es, pues, haz backtesting, prueba la estrategia, trabaja en SIM. Si quieres empezar por fondeos, trabaja con una cuenta pequeñita. Hay ocasiones en las que empresas dan ofertas espectaculares y $20 una cuenta. Métete por ahí. Que no es la mejor, no tiene las mejores condiciones. Sí, pero si la pierdes te va a doler y ese dolor... Sí, porque en cierta forma, aparte que son pruebas, uno se las toma muy en serio, porque... Claro. Yo digo que uno al principio, mucha gente de pronto entra con la noción de que no, es que se sienten bien porque hicieron plata. Por ejemplo, en mi caso, yo me siento bien con el trade, se va a mi dirección, no cumple con mi análisis. Más que la plata que, digamos, me gané de ahí, es como que hey, el trade salió positivo, salí en profit. Eso me hace sentir a mí mejor. Y a eso voy con las cuentas chiquitas, que mucha gente se enfoca como, no, es que si me compro una 10.000 es más el profit, pero realmente no se enfocan en decir como, hey, no, más bien hago un buen trade en vez de buscar la plata. Entonces es un buen punto sobre lo que estás diciendo, la verdad. Eso que mencioné, sí, el tema del desapego es importante. Y aparte que a pesar de que son cuentas que son pruebas, uno se las toma porque les costó plata. Por muy $30 que sea, $30 acá en Colombia es plata, más digamos que eso lo puedes cuadrar a uno, o sea, de estar comprando pruebas y sea de $30, $50, se lo vas cuadrando a uno. Sí, más cuando tú puedes cometer una locura y un día, perdí, la quemé, compremos la otra, y la quemé, compro la otra. Sí. Yo te tengo que confesar algo. Hubo un día que yo quemé 7 cuentas el mismo día. De fondeo. De fondeo. Entonces la quemaba sobreapalancado y que hacía rápidamente, tarjeta, compré la otra. Y otra vez. Y lo más complejo es que yo veo que la gente parece que tuviera que pasar por eso.
O Es sea, que eso es algo que yo ahorita te iba a comentar, como que, o sea, tú piensas que de pronto para lograr eso hay que pasar por ese proceso, o sea, como hay que quemar cuentas, como sí, totalmente. sí, sí, sí. Yo pienso que yo hasta ahora no conocí el primer trader que me diga, pasé mi primera cuenta de fondeo, retiré y seguir retirando de mi primera cuenta de fondeo. Nadie. O sea, yo no lo conozco, no escucho, ni lo he escuchado. Y quemar una cuenta de fondeo es acercarte a la realidad del negocio. ¿Sí? Entonces, tampoco conozco un empresario que diga, la primera empresa y el primer negocio que monté fue súper exitoso y mejor dicho, parece que fuera necesario pasar por el fracaso para llegar al éxito. Sí. Porque construye tu personalidad, te hace valorar tu esfuerzo y todo lo demás. ¿Qué sí hay que hacer? Ser inteligente en gastar lo menos posible y hacer lo más económico posible tu proceso. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos gastos que se tienen en este negocio? La inversión en educación y la inversión en cuentas que tú quemas, ya sean propias o cuentas que tú quemas de fondeo. Entonces, en esos dos montos de gasto tienes que tomar muy buenas decisiones. Saber escoger qué escuela o qué mentor vas a tener, y la otra decisión es cómo vas a gestionar las cuentas de fondeo. Entonces, ponte reglas. No voy a pagar más de una cuenta de fondeo al mes. Punto y se acabó. Ya. Entonces, si la quemé, me tengo que aguantar hasta el otro mes para comprarla. O gestiono también el riesgo que perdí hoy, perdí hoy, perdí hoy. Y si perdiste todos los días, asumiste un riesgo bajo, de tal forma que se te fue el mes completo Operándolo. para quemarla. Pero la operaste todo el mes. Y eso te va a dejar lecciones, eso te va a dejar aprendizaje. Entonces, ese tipo de decisiones son las que se deben tomar para que tu proceso se haga lo menos costoso posible y empezar a tener hábitos de disciplina, hábitos tan simples como el horario de operativo. O sea, la cantidad de cuentas que yo en algún momento quemé por operar en el horario que no era. Ah, es domingo en la noche. Uy, mira, el precio abrió con un gap impresionante. Yo creo que va a cerrar ese gap. O sea, la cantidad de veces que yo dije algo así, uy, mira que el fin de semana Trump dijo que yo no sé qué, entonces el precio se va a ir para arriba, una cosa brutal. Y efectivamente, el precio se fue una cosa brutal, pero después, ¡pum!, cayó, subió, reaccionó, hizo un giro que yo no esperaba. Y por esa sencilla regla que me salto, es como si el cerebro te dijera, te saltaste una regla, ¿qué tal si te saltas esta otra? Te saltaste la regla del horario, ¿qué tal si le metes otro contrato? ¿Qué tal si te vas sin stop? Y esperemos a ver si se da vuelta el precio. Entonces es crear los hábitos de disciplina que vas respetando. El horario en que te conectas, los días que te conectas, el instrumento con el que operas. O sea, decidí irme con un solo instrumento, te vas solo con ese instrumento. Decidí solo operar continuaciones, solo vas a operar continuación. Ay, pero es que aquí está dando un giro tan lindo. Viejo, espérate a que confirme el giro y si solo tomas continuaciones, tomarás después la continuación. Entonces es seguir esas reglas sencillas Al pie de la letra. al pie de la letra para que ahí sí las cosas salgan bien. Ya para finalizar un poco, Diego, ¿qué consejos le darías a ese Diego de hace 3, 4 años? Y también, ¿qué consejo le darías a una nueva generación de traders que hoy por hoy se está viendo muchos jóvenes que de hecho operan, o al menos así se dan cuenta demo, pero no tienen ni los 18 años y ya están, digamos, metidos en ese mundo? ¿Qué consejos le darías a ellos y a ti mismo también de hace 4 años? Pues vale, a ver, de hecho hoy en día tengo un hijo de 13 años a que le estoy empezando a enseñar trading. Y voy a darte la respuesta con los consejos que le he venido dando a él. El primero, esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto necesita horas pantalla, horas de gráfico. No hay una estrategia perfecta, ni maravillosa, ni una sola manera de ver el mercado. Dejen de buscar la estrategia que no tiene pérdidas. Todas tienen pérdidas.
Uy, algo que me hubiera gustado haber escuchado hace un tiempo. La mentoría más cara no es la más buena, jamás. Y los vendehumos se aprovechan mucho de eso. Hoy en día se están ofreciendo mentorías por encima de los $1000 y ofreciendo cosas absolutamente vacías. Yo he comprado cursos piratas y he visto como un curso de $1500 compro el pirata en $100 y veo el curso y digo, oh por Dios, ¿qué están enseñando? O sea, nada, nada. Es que es una ola japonesa, se quedan ahí. Sí, no, o sea, vamos a empezar a explicar qué es la vela, qué Lo más y básico, lo que uno soportes y encuentra en YouTube. resistencias, entonces compran el soporte y venden la resistencia y estrategias de ese estilo. O simplemente cuando el precio retroceda a la EMA, compre y... No, o sea, ¿no? Y tu estrategia sí puede ser muy sencilla. Mi estrategia es muy sencilla, muy sencilla. O sea, la explico en cuestión de pocos minutos. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Darle y darle a esa estrategia todo el tiempo, todo el tiempo. Y Yo te quédense con, quería, denle la oportunidad, discúlpame, de, a la estrategia de que exprese su estadística. hablando un poquito de eso antes de continuar con el tema, un pequeño paréntesis. Eh, la estrategia que tú tienes fue la que utilizaste desde un principio o para lograr la rentabilidad tú aplicaste otros conceptos, otras estrategias. No, yo he sido el alumno de trading más indisciplinado del mundo. Lamentablemente hay algo que, que uno tiene y es el ego. Entonces, yo pues me he considerado siempre un tipo muy inteligente, soy ingeniero, tengo estudios de maestría, he ocupado cargos directivos, entonces tú llegas con ese ego a decir, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? ¿A cuántos hay que enseñarles? O sea, esto para mí va a ser pan comido. Y pues no. Primero te das cuenta que de pronto alguien con un trabajo operativo llegó al trading y lo hizo mejor que tú y tu ego se vuelve una nada y te das cuenta que esto no es de ser más inteligente, es de ser persistente y de tomar buenas decisiones, decisiones en donde tengas hábitos de disciplina y para eso no hay que hacer ni carreras profesionales, ni títulos de posgrado, ni nada de ese estilo. Mm, el trading es un camino en el cual yo me equivoqué muchísimo y entonces no dejaba que la estadística de las estrategias se expresara. Entonces cuando tenía un día malo o una semana mala, la Cambiadas. estrategia ya no servía y la tenía que cambiar. Y ese es el primer error, es uno de los más grandes que hay. Es uno de los más grandes que hay. Lo otro es creerle a todo el mundo. O sea, conozco traders, sí, muy buenos, por ejemplo, en ICT o en Smart Money, que dicen, uy, yo hice un 1 a 15, entonces son los reyes del mundo. Yo tengo que hacer un 1 a 15 para ser rentable. No. Hace unos días estuve en un evento de Pepperstone, que fue aquí en Medellín, y nos dieron unas estadísticas que me dejaron plop. Y la gente como que también, o sea, yo vi caras de la gente y decían, wow. Y una persona de Pepperstone decía, los traders más rentables de nuestro broker tienen rangos de efectividad entre el 60 y el 70%. Y tienen ratios riesgo-beneficio entre el 1 y el 1.5%. Los más rentables, los que llevan años con nosotros, generan grandes ganancias, tienen capital de inversores, los mejores están en ese rango. Y entonces yo decía, tú le dices a un Smart Money Concept que se va a ganar el 1.5 o el 1 a 1 y eso no sirve para nada, le va a dar en el ego. El Smart Money Concept dice, no, yo voy mínimo por un 1 a 5 y así la efectividad sea del 40% y lo paga, o el 30% o 35%, pero y que mi ratio riesgo-beneficio sea del 1 a 5 como mínimo. Esa es la venta del Smart Money Concept. Y yo no pude con ello, no pude.
y me quedé con el scalper pequeñito. Entonces yo entro, veo mi tendencia, veo que estaba haciendo un retroceso interesante a una zona de volumen importante, hay una pequeña reacción de absorción, listo, entramos, cogemos ese pequeño pedacito, vuelvo y me monto y nuevamente. ¿Y ese fue el que te volvió rentable? Sí, pertenezco a un grupo, en uno de los grupos de Telegram prácticamente todos son Smart Money Concept, y me dice, ¿y tú por qué entraste ahí en la zona de giro y no dejaste correr? Es que yo no dejo correr, eso no lo hice mi estrategia. Así me siento cómodo, así opero bien. Y el otro, pero es que tienes que dejar correr. Es que yo no tengo que dejar correr. Mi estrategia dice otra cosa. Y hay días en los que, si un Smart Money aguantó un recorrido, ok, pero de pronto para mí hizo esto. Me dio una ganancia, retrocedió, volví y me dio una ganancia, retrocedió, volví, me monté, me dio otra ganancia y hice 4 o 5 trades en el recorrido que el Smart Money hizo una sola entrada. Y ha habido ocasiones en las que yo he hecho más dinero en 4 o 5 entradas de un recorrido, de un desplazamiento importante, que el desplazamiento que aguantó el Smart Money. Menos fit de stop loss. No todos los días, obviamente, no, eso no pasa todo el tiempo, pero hay ocasiones en las que sucede. Es que no digo que haya estrategias malas, sino que yo no pude con esas estrategias. Sí, claro, uno lo adaptan de la personalidad. No van con mi personalidad. Soy definitivamente agresivo, necesito estar, en el fuego, tener actividad y me le dedico al trading con toda mi energía durante un espacio de tiempo. Cierro mi pantalla y ya no soy trader. Trabajo hecho. Ya está el trabajo listo y me voy. Y ya para finalizar a lo último, el consejo que le darías pues a tú de hace 3, 4 años. Pues a ver, no rendirse, como con todo en la vida. O sea, esto es muy bonito, es un negocio muy lindo, genera muchas satisfacciones. O sea, este año ha sido para mí maravilloso, he podido retirar constantemente, cambia la vida totalmente. Me siento muy feliz con lo que he logrado, me siento independiente, o sea, dependo de mí, de mi esfuerzo, de lo que hago. Por tanto, 1, no se rindan. 2, gasten lo menos posible en su proceso, lo menos posible en esos 2 gastos que son formación y quemar esas cuentas. Gasten lo menos posible, pónganse normas, por ejemplo esa de una prueba de fondeo al mes o una cuenta pequeñita propia de $100 y la voy a hacer rendir 2 meses si es necesario, 3 meses con un riesgo pequeñito mientras aprendo. No metan $100 para arriesgar $10 por operación, por favor, no hagan eso. Es que Pepito Pérez duplica la cuenta en 3 días. No, esa no es la meta es hacer un proceso adecuado, un proceso en el que aprendas a hacer trading. Y aprender a hacer trading no es hacer millones de la noche a la mañana. Aprender a hacer trading es, primero, que no muera tu cuenta en días. Si tu cuenta no muere en meses, pero está ahí viva, ya estás ganando en más de la mitad del proceso. Y ya después va a ser cuestión de tiempo que eso crezca. Pero esto no es para ganar de la noche a la mañana, en una semana, en un año. Mi proceso ha durado, o sea, llevo 7 años y empecé a dar resultados a los 5 años y medio. Entonces, proceso lento, no tengan expectativas falsas, gasten lo menos posible con reglas como las que he dado como ejemplo. Las mentorías no siempre tienen que ser las más caras, hay recursos gratuitos o recursos económicos de muy buena calidad, mentores de muy buena calidad sin invertir pues un ojo de la cara. Y yo creo que ahí están unos consejos para qué tanto, yo creo que con eso. No, Diego, perfecto, la verdad muy interesante la pequeña historia, de información muy valiosa también para muchos traders, la verdad. Pues nada, gracias por estar en el podcast. Fue un gusto, y muchas gracias síganos por la para invitación. más capítulos como este. Hasta la próxima. Bye bye. Ya.